este libro que presentamos, que se titula Zurda, apuntes contra la resignación, contra la mansedumbre, contra el conformismo, creo que es una cuestión, un libro que me parece que a mí al menos me ha despertado muchas ideas que pueden servir para pensar también aquí en el Estado español y de hecho internacionalmente con la situación que estamos viviendo. Con lo primero que quería comenzar, una de las ideas que me despertaba el libro es aquella que hablaba sobre la memoria y el papel de la memoria de la que trata mucho este libro. Justamente creo que una idea muy fuerte que tenía es que cómo recordamos las luchas de aquellos que nos precedieron, cómo recordamos, por ejemplo, las luchas de aquellos que pelearon contra las dictaduras en Argentina o en el Estado español, y una idea central es que me parece que no tiene que ser una cosa que recordemos para que simplemente se quede en el pasado, para que sea una memoria de unos héroes que quedaron atrás, sino que simplemente nos sirva sobre todo para recordar aquel legado y de lecciones de lucha de todo aquello que nos dejaron en esas peleas. Que antes de nosotros han precedido toda una serie de peleas, de combates, de huelgas, de batallas parciales y grandes batallas de la clase trabajadora, en las cuales ha habido triunfos, ha habido derrotas, ha habido desvíos, pero que hacen que recordarlas nos sirva para no partir de cero. Y creo que eso, en este momento, también aquí, en el Estado español, es fundamental para nosotros. Yo, por ejemplo, soy nieto de un obrero de la SEAT, de los que emigró de Andalucía, de los que vino a trabajar aquí, de los que peleó contra la dictadura, en la clandestinidad. Y todas aquellas generaciones creo que nos enseñaron una cosa muy importante, que es que las cosas se cambian luchando. Y creo que justamente en ese punto es donde se hace fuerte esa idea contra el conformismo, contra la resignación, contra el no se puede hacer nada. Todas aquellas generaciones nos enseñaron que con la resignación no se cambia nada y que con la lucha se puede todo. Incluso en el Estado español fueron capaces de hacer insostenible una dictadura durante aquellos años porque digamos que la transición no cayó del cielo. Justamente esa idea me parece muy importante porque nos sirve para retomar sus lecciones, para retomar sus peleas. En un momento en el Estado español donde tenemos un régimen heredero de la dictadura contra la que pelearon nuestros abuelos, creo que nosotros, sus nietos, no hemos venido aquí a reformarlo, sino que hemos venido a acabar con aquello que ellos trataron de hacer, que fue acabar con todo aquel legado. Y vemos en este momento, lo digo, hablo de la cuestión de la dictadura, porque creo que en todo el mundo está creciendo una extrema derecha, aquí en el Estado español, con el caso de Vox, una derecha nostálgica del franquismo en algunas cuestiones, y creo que eso genera una enorme preocupación dentro de la clase trabajadora, dentro de los sectores populares, las mujeres, las personas migrantes, que son los sectores más explotados y oprimidos de esa clase trabajadora que es internacional, por el miedo que generan esos ataques de la extrema derecha. Y ante eso nos preguntamos, y de eso trata también este libro, es cómo enfrentarla. Ante eso hay algunos sectores, yo creo, que nos dicen que lo único que podemos hacer justamente es esa resignación, es aceptar un mal menor, porque obviamente el miedo a la derecha es enorme y es terrible todo lo que viene a hacer la derecha, como está demostrando Javier Milei en Argentina. Sin embargo, creo que nos tenemos que preguntar, ¿es realmente ese un mal menor? Yo creo que si vemos hoy en el Estado español lo que está pasando, vemos cómo tenemos muertos en las fronteras, cómo tenemos un gobierno que vende armas y compra armas al Estado genocida de Israel, cómo los salarios caen y cómo los alquileres suben, donde vemos también que hay represión hacia los movimientos sociales, como en el caso de nuestras compañeras de las 7 de Somosaguas, donde hoy, por ejemplo, salía un dato que el 35% de los niños y niñas en el Estado español están en riesgo de exclusión social y, por tanto, nos preguntamos si todo eso es realmente un mal menor. Yo creo que en realidad no es ningún mal menor. Y una idea clave que me parece que plantea Miriam en el libro es que el problema de aceptar o de resignarse a esos males menores es que al final siempre acaban abriéndole la puerta a males mayores. Y lo hemos visto, me parece, en Argentina como trata este libro. Pero la idea, que me parece que también es muy fuerte del libro de Miriam, es que no solo se trata, digamos, de una impugnación o de un inconformismo o de una denuncia, sino que plantea que hay una alternativa. En un momento donde nos han dicho que no existe alternativa, el libro muestra con grandes ejemplos, que no quiero tampoco spoilear, que hay una alternativa a todo eso. Por ejemplo, yo creo que si pensamos, incluso desde el punto de vista de los problemas sociales que tenemos hoy,
Miriam recupera las ideas del socialismo para pelear por una salida revolucionaria desde abajo, pero incluso con problemas más simples podríamos ver cómo existen las capacidades para resolverlos en este momento. Aquí nos encontramos que hay un enorme problema de la vivienda. Los alquileres suben, la gente no puede pagarlos, la juventud no se puede ir de casa prácticamente hasta los 30 años, hay desahucios cada día y sin embargo sigue habiendo miles y miles y miles de pisos vacíos en manos de los grandes bancos, por ejemplo. Los mismos grandes bancos que son los que luego invierten en la militarización de fronteras, los que invierten en las empresas que financian el genocidio en Israel y que, por tanto, por ejemplo, sería totalmente factible, sería totalmente posible que todos aquellos pisos pasaran a estar bajo control de las trabajadoras, pasaran a estar expropiados por el Estado sin indemnización, justamente porque no queremos dejarle más beneficios, como pasó hace poco con la Casa Usola, pero eso podría servir para dar una respuesta al problema de la vivienda que vemos en este momento. Pero la cuestión es, obviamente, no son cuestiones que, aunque sean posibles, es cómo nosotros podemos luchar por ellas. Porque la idea del libro también es que la lucha sirve y que la lucha es posible para cambiar las cosas. Vemos, me parece, como en Argentina hay un ejemplo de una izquierda, y yo hacía la broma de que realmente es de izquierdas, y se la compara con la que a veces se pone ese denominativo en el Estado español, que ha sido fuerte y ha dedicado sus esfuerzos a estar acompañando a los jubilados en las luchas cada miércoles, ha dedicado sus esfuerzos a participar en los conflictos obreros, en las fábricas, en el movimiento estudiantil, en la toma de facultades, en el movimiento de mujeres hace unos años, y que ha decidido volcar sus fuerzas, como plantean nuestros compañeros del PTS, allí donde se deciden las batallas, allí donde se para a la extrema derecha, que es en las calles. Y creo que eso también lo han transmitido de alguna manera a lo que han hecho dentro del Congreso, porque me parece que lo mejor que han hecho los compañeros y compañeras del PTS en el Frente de Izquierda en el Congreso ha sido utilizar esas pequeñas posiciones para hacer fuerte esa lucha fuera. Aquí vemos, por ejemplo, venimos de una situación, y creo que muchos y muchas de vosotras empatizaréis conmigo en esto que digo, donde llegó una izquierda que venía a cambiarlo todo, que levantó enormes ilusiones, que muchas compartieron, que sé que muchas de las que están aquí también compartieron, y que sin embargo vimos cómo vaciaron las calles para llenar las instituciones y los gobiernos y finalmente quedamos vendidos. Creo que lo que muestra también el ejemplo de lo que se relata en el libro también es que hay una izquierda distinta, una izquierda que hace cosas de izquierdas, que lo que se propuso no era vaciar las calles para llenar las instituciones, sino que lo que se propuso era que aquellos pequeños espacios que tuvieran dentro del Congreso, en realidad para lo que iban a servir era para seguir llenando las calles, para seguir llenando esa lucha en contra de los gobiernos que aplicaban ajustes, fuera el de Milei o fuera los anteriores, y llegar ahora en mejores condiciones para dar esa pelea. Esa idea, me parece, de una izquierda distinta, creo que es también parte de lo que recupera este libro. Y en ese sentido, como decía, en un contexto internacional donde vemos que la extrema derecha está creciendo, donde crece a nivel internacional y trata de coordinarse entre ella, vemos a Milei, vemos a Abascal, vemos a Trump, vemos a todos esos agentes reaccionarios que se preparan en común para ver cómo hacer pagar la crisis a la clase trabajadora, se coordinan. El problema es que, aunque su coordinación sea internacional, sus intereses son nacionales. Vox defiende a la burguesía española, Milei defiende a la Argentina o directamente a la burguesía yanqui, y por tanto ahí se van a acabar dividiendo. La fortaleza que tenemos nosotros, que tenemos la clase trabajadora, que tenemos los sectores populares, es que nuestro enemigo es común. Los explotadores que nos oprimen a nosotros son los mismos. Los bancos que aquí tienen pisos vacíos son los mismos que sirven para saquear recursos en otros puntos del planeta, son los mismos que, como decía, militarizan fronteras, y por tanto que esa unidad entre la clase trabajadora, entre los sectores populares, entre todos aquellos que sufrimos la explotación de nuestros gobiernos, de nuestras empresas, es la que puede hacer fuerte esa batalla contra la extrema derecha si nos coordinamos para enfrentarla. Y con todo eso, y quería cerrar con esto, el libro se titula Zurda. Aquí yo creo que si la tradujéramos, en realidad la interpretación sería rojos y rojas,
que fue el título o el nombre que utilizó el régimen, que ha utilizado la derecha, que continúan utilizando hasta el día de hoy, y que también yo creo que es momento de volverlo a traer, de recuperar también aquellas lecciones, como decía, aquellas luchas que nos enseñaron que para cambiar las cosas había que tomar partido, que con la resignación no se cambiaban, y que justamente en un momento ahora donde vemos que el capitalismo rompe su cuento de un crecimiento indefinido en el tiempo, donde vuelve a traer sobre la agenda que lo que tiene para darnos son nuevas crisis, nuevas guerras en forma de rearme, genocidios en Palestina, recuperar las lecciones de la clase trabajadora, de cómo se ha organizado y ha peleado contra ellas, contra esa derecha, en forma, con sus métodos, con su lucha, desde abajo, en los centros de trabajo y los centros de estudio. Y la izquierda, me parece que el mensaje también es que es la que tiene que prepararse justamente para desarrollar todas esas batallas contra la derecha y contra aquellos que quieran atacarla. Bona tarda. A mi m'han demanat que en 10 minuts, aproximadament, faci una intervenció parlant de Miriam Bregman, parlant del FIT i parlant del llibre. Ho intentaré, o com a mínim intentaré no passar-me massa en temps perquè és molt difícil parlar de tres coses tan diferents i de tanta profunditat en poc menys de 10 minuts. Però primer començant per la Míriam. Les revolucionàries no creiem en el culte a la persona. És així. Però que no creiem en el culte a la persona no significa que no fem reconeixement en aquells companys i en aquelles companyes que pràcticament sacrifiquen tot a la seva vida en relació a la seva militància. I per tant es fa necessari que fem aquest reconeixement. Us haig de dir que personalment no conec la Míriam, encara no fa ni 12 hores, però que no la conegui personalment no significa que no conegués la seva trajectòria militant, i tinc claríssim que al llarg de la seva vida han posat sempre lo col·lectiu a lo individual i lo polític a lo personal. I penseu també que aquells companys i aquelles companyes que en un moment determinat els hi toquen ser els nostres portaveus en les institucions burgeses de masses mai tornaran a tenir una vida igual com la que van tenir abans. Primer, perquè fan d'això un espectacle i de fet ens volen fins i tot comprar i fer formar part d'aquest espectacle. I segon, i segurament és això el determinant, perquè són espais on no volen que nosaltres hi siguem, no volen que les revolucionàries trepitgin les seves institucions i no volen que apareguem mai. Si a això li sumem, evidentment, la condició de dona de la Miriam Bregman i també el fet que la seva activitat de treball és l'exercici professional com a advocada davant dels tribunals, ja es podeu imaginar lo complicat que és fer això una vegada que has estat cara pública del moviment revolucionari. També voldria destacar de la Miriam Bregman una altra característica. És una advocada de les que els juristes anomenem advocada integral. La majoria de les que esteu aquí no guarda relació amb el món del dret, me n'alegro, crec que en això la Míriam i jo coincidirem, ens n'alegrem que no hagueu de formar part del món del dret, però mireu, és molt difícil en l'actualitat poder ser advocat o advocada a la vegada en dret laboral, en dret penal i en el procés de recuperació de fàbriques. És això el que ha fet la Míriam també en la seva trajectòria professional o laboral. I això demana de molt sacrifici, de dedicar-hi molt de temps i de treballar moltíssim, perquè evidentment aquells i aquelles que defensem els interessos de la classe treballadora no tenim les mateixes eines ni no tenim una justícia o un sistema judicial neutre i per tant hem de lluitar contra totes les dificultats. I a més afegir això de grandíssim resultat, perquè el fet de poder tenir sentències on arriben a reconèixer la condició de representant sindical de facto en una legislació com l'Argentina, que no reconeix aquesta realitat, és tot un èxit pel conjunt de la classe treballadora. L'assessorament del que va ser la gestió obrera, i és la gestió obrera Ceràmica Zanón, o els judicis de lesa humanitat. I em deixeu que faci un exercici mínim de corporativisme d'advocats i d'advocades. Mireu, hi ha una situació que entre alguns companys i companyes anomenem la solitud del corredor de fons, la soledat del corredor de fondo, que és quan et passes tot el cap de setmana solet a casa
preparant un judici que únicament ets tu qui està fent aquest exercici i que difícilment, encara que defensis interessos de classe i ho facis col·lectivament, ho pots traslladar, la sensació de tensió i de pressió que es desenvolupa. I per tot això, Míriam, jo l'únic que puc dir és que moltes gràcies i molt agraïts que estem aquí, no únicament per la teva actuació política, sinó també per la teva actuació professional. Moltes gràcies. Sobre el FIT, mireu, el 2011, si pensem les que estem en aquesta sala, recordarem que va ser l'any en què s'omplien places. S'omplien places per discutir de política. Allò va ser molt important perquè era una mar de fons i a més canviava un cicle polític ja massa llarg i massa de derrotes permanents. Però en una altra punta del món, que és l'Argentina, l'any 2011 hi havia un altre procés que potser li donem menys importància, però que ho té perquè té un caràcter organitzatiu, que és la construcció o constitució del FIT, del Frente de Izquierdas y los Trabajadores. Actualment crec que és FIT Unidad, però a vegades també em perdo en totes aquestes denominacions. Primera victòria del FIT, superar un cert sectarisme que hem tingut dins de l'esquerra revolucionària, de tenir fins i tot dificultats per fer candidatures electorals. I per tant, primera victòria. Hi ha qui podrà pensar, bé, això era molt senzill perquè eren organitzacions d'una mateixa tradició política o cultura política com és el trotskisme. Segurament això és una part, però evidentment quan bona part d'aquestes organitzacions, jo diria que 3 de 4, venien del que és la tradició de Nahuel Moreno i venien del Partit Obrer, no, amb això no dic que sigui menys difícil compartir amb ells, sinó que hi havia 3 que venien de la tradició de Nahuel Moreno i el que moltes vegades signifiquen les nostres organitzacions, les escissions, evidentment era una dificultat afegida i per tant crec que se li ha de reconèixer aquesta capacitat per construir col·lectivament. Ha explicat el Pablo perfectament la grandesa de les companyes del FIT d'utilitzar les institucions a disposició del moviment. I aquesta jo crec que és l'herència. Però jo també vull destacar una altra essència, que és parlamentarisme revolucionari. Companyes que tenen molt clar un discurs des de la combativitat i la radicalitat, però que a la vegada és molt planer, que sap arribar, que arriba al conjunt de les classes populars, que no és un discurs acadèmic. No, això sí, vull amagar el fet de reconèixer que a la vegada són companys i companyes amb altíssim nivell polític i amb altíssima formació política, però no fan d'això mai pedanteria, absolutament mai, perquè entenen que quan estem en un front de masses, com és el front electoral o les institucions, el que ens correspon és estar a disposició dels moviments i poder llançar d'una manera planera discurs revolucionari al conjunt de les classes populars. Jo sobre això us vull traslladar una altra cosa que crec que potser no pareu prou atenció. De vegades els resultats electorals són pura foto fixa i ens dona la sensació que tenim poc efecte a la nostra intervenció política. Però quan les companyes del FIT tenen la capacitat que sectors de les classes populars que no les voten, les escolten i volen saber el que pensen, estem construint pel demà i pel demà passat. I això crec que té més importància de la que li donem en el dia a dia o el que les companyes li donen. I m'arriba el moment de fer una crítica al FIT. Crec que també és bo que la fem. Igual que deia que tenen un discurs molt planer quan intervenen en el front de masses, si llegiu entre les diferents organitzacions quan es discuteixen entre elles sobre el que es fa o no es fa bé, doncs a mi em sona molt més a un text de Trotsky, que és la seva moral i la nostra, su moral i la nostra, en traducció en llengua castellana, on tenen moltíssima duresa. I us he de dir, companyes, que a vegades fins i tot em resulta feridor, i no m'estan fent la crítica a mi i a la meva organització, sinó a les vostres organitzacions, per anar a trobar moltes vegades una diferència que no és tan gran i ser d'una contundència màxima. Però bé, crec que de vegades les cultures polítiques són diferents i que amb la mirada que tenim des de l'Europa mediterrània o des dels països catalans potser això no ho podem entendre. També, molt important, tant com el que ve a ser la discussió dins del FIT, la seva dimensió col·lectiva. Jo m'atreviria a dir que a dia d'avui no hi ha cap reagrupament trotskista, encara que sigui institucional, que tingui tanta projecció entre les masses. He intentat pensar fins i tot en d'altres referències al llarg de la història i únicament m'atreveixo a veure per sobre als anys 50 el port de Bolívia, per una banda,
o a Sri Lanka el Lanka Sama Samaha Party. Crec que no hi ha d'altres experiències amb tanta influència sobre les masses al llarg de la història del trotskisme. I jo voldria aprofitar personalment per fer un reconeixement sobre la significació del trotskisme a la història. Mireu, no ho faré en paraules meves, perquè quan trobeu que ja hi ha hagut d'altres companys o d'altres companyes que ho han fet molt bé, no cal que inventem res. Ho farem amb una intervenció que fa Leopold Trepper en una entrevista que li fan, crec que va ser anys 60 i 70, on li pregunten sobre coses que ell havia fet. Per qui no el situï, Leopold Trepper havia estat el principal articulador d'una xarxa d'espionatge als nazis durant la Segona Guerra Mundial a Bèlgica, però que operava en el conjunt d'Europa. Leopold Trepper després va ser represaliat per l'estalinisme. I amb ell li preguntaven sobre l'estalinisme i què contestava? Doncs primer li preguntaven qui va protestar en aquella època? Qui es va aixecar per cridar el seu tedi? I ell respon, i passo a llegir literalment el que respon. Els trotskistes poden reivindicar aquest honor. A semblança del seu líder, que va pagar la seva obstinació amb un pioletazo, els trotskistes van combatre totalment l'estalinisme i van ser els únics que ho van fer. En l'època de les grans purgues ja només podien cridar la seva rebel·lia en les immensitats glaçades a les que els havien conduït pel seu extermini. Als camps de concentració la seva conducta va ser sempre digna i fins i tot exemplar. Però les seves veus es van prendre a la tundra siberiana. Avui dia, les trotskistes tenen el dret d'acusar els que abans van corejar els òduls de molts dels jocs, que no oblidin, però, que posseeixen sobre nosaltres l'immens avantatge de disposar d'un sistema polític coherent, susceptible de substituir l'estalinisme i al qual podien agafar-se enmig de la misèria profunda de la revolució traïda. Els trotskistes no confessaven, perquè sabien que les seves confessions no servirien ni al partit ni al socialisme. Crec que la militància del FIT és expressió clara del que aquí expressava Leopold Trepper, que al cap i a la fi significa tenir clar que l'objectiu és acabar amb el capitalisme i avançar cap al socialisme. I per tant també tot agraïment a les vostres organitzacions polítiques per mantenir la flama del que ha significat aquesta tradició revolucionària. I per acabar sobre el llibre, mireu, primer de tot és un llibre que pot llegir qualsevol treballador o treballadora. I jo això ho poso molt en valor, moltíssim, Míriam, el fet que ho pugui llegir qualsevol treballador o treballadora, perquè estem una miqueta fartes algunes de les discussions acadèmiques que no ens porten a res, més enllà que s'hagin de tenir discussions acadèmiques. I m'atreveixo a especular, això no ho sé, que és un llibre que vol arribar més enllà de la militància, que vol arribar al conjunt de la classe treballadora. I un llibre, a més, també que s'escriu des de l'etapa actual. El que diré ara no ho diu el llibre, no voldria manllevar les paraules de la Míriam ni tampoc dir coses que no diu. Però si haguéssim de caracteritzar l'etapa actual, jo la caracteritzaria, per una banda, que els revolucionaris no tenim revolucions, però que les reformistes no tenen reformes. I això ens condiciona absolutament. Primer per la dificultat d'aquells i aquelles que són revolucionaris per construir, si no hi ha una perspectiva immediata de revolució. Però també, a diferència d'altres etapes de la història, tenim una realitat en la que aquells i aquelles que són reformistes no practiquen reformes. Moltes vegades sento parlar de la socialdemocràcia i jo gairebé ni la veig. El que tenim majoritàriament és una realitat de socialliberals en el govern, ni tan sols de socialdemòcrates. I això trobo una resposta en el que és el subtítol del llibre. El subtítol del llibre és El combate contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo. No em donarà temps, però dues reflexions sobre el llibre. La primera, el tractament del subjecte de classe. La classe treballadora en la centralitat, però a la vegada també no construïda la classe treballadora com l'home blanc, heterosexual de la indústria sindical, sinó amb tota la seva heterogeneïtat. I per tant, on les dones són majoria, en la classe treballadora, i on el treball informal o no reconegut té una importància. I la segona, la lluita de classes no entesa únicament com a lluita laboral o econòmica. La lluita contra la impunitat i per la memòria és lluita de classes en aquest llibre. La lluita feminista en aquest llibre és lluita de classes. I per suposat també que la lluita per l'autogestió obrera és lluita de classes.
No és, això sí, un llibre descriptiu únicament. És un llibre o un manual de combat, clarament amb una proposta organitzativa que es transformi en força material per acabar amb el capitalisme. I ara sí que acabo amb una altra idea. Mireu, el capitalisme no ha garantit ni un sol dia de pau al món en 2 segles. No ha garantit ni un sol dia de serveis públics pel conjunt de la classe treballadora. No ha garantit ni tan sols un sol dia que no hi hagués mort per fam. I per tant és una proposta racional per construir un altre sistema on no hi hagi opressió ni discriminació. Gràcies. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. La verdad es que estoy muy emocionada porque se llenó de zurdos el lugar de nuevo. Zurdos y zurdas. Estoy muy emocionada porque estuve hablando con muchos y muchas de ustedes cuando ingresaban a la sala y cada uno, cada una que vino tiene una historia, tiene algo para contar. Hay muchos argentinos presentes, de esos que se han tenido que ir de nuestro país por motivos económicos, por motivos políticos, y me gusta mucho también que haya muchos locales, mucha gente de acá, porque significa que cuando hablamos en el idioma universal de la clase trabajadora, cuando hablamos en el idioma universal de las mujeres y la diversidad sexual, cuando hablamos en el idioma universal de la juventud que pelea, todos y todas nos podemos entender, no importa en qué lugar del mundo estemos. Así que gracias por estar acá, la verdad no saben lo que se ve desde acá arriba, es enorme y hermoso. Quiero también agradecer mucho a quienes me precedieron en el uso de la palabra, a Pablo, al compañero que la verdad todo lo que dijo, ahí anoté algunas cositas, pero ante todo gracias. Quiero que podamos seguir este diálogo, charlando, porque siempre enriquece mucho discutir con quienes tienen visiones, que no coincidimos en todo, pero que coincidimos en algunas cosas fundamentales. Entonces, desde ahí me parece que se pueden construir y además somos abogados, de esos que decimos que solo defendemos trabajadores, lo cual ya es un montón en esta realidad política universal. Así que muchas gracias, gracias por las palabras. Y claro, cuando empecé con la idea del libro, desde el editorial, ustedes vieron que es una editorial que no es de izquierda, hacía mucho tiempo que me buscaban para que escriba un libro más autobiográfico, y claro, yo me escapaba. Yo me escapaba porque a quienes somos de izquierda no nos gustan mucho las biografías personales, porque no sabemos, somos conscientes que ninguna lucha es personal, que como está de moda decir ahora en Argentina, porque está esa serie El Eternauta, no sé si hasta acá llegó, pero en Argentina la está viendo todo el mundo, de Westergel, nadie se salva solo. Y nadie se salva solo, nadie lucha solo, las mujeres no luchamos solas, no podemos ganar las peleas solas ni solos, entonces tampoco podemos escribir un libro que hable de una historia personal, que no es una historia personal porque es una historia de lucha y de construcción colectiva. Y en el momento en que me decidí a hacerlo, que dije sí, vale la pena escribir, es cuando avanzaba la ultraderecha, la extrema derecha, cuando quería imponer sus valores, cuando nos robaron la palabra libertarios, eso no se lo voy a perdonar jamás, la palabra libertad es nuestra, los libertarios y las libertarias somos nosotros que peleamos por un mundo que se pueda pasar, como dijo Carlos Marx, del reino de la necesidad al reino de la libertad. Y difícilmente el neoliberalismo puede ofrecer eso. Muy difícilmente ellos puedan ofrecer esa libertad, y se lo pude decir a Javier Milei en la cara en el debate presidencial, que lo que él ofrecía no era libertad. La única libertad que él sí podía garantizar, y con mucha represión,
era la libertad de ser explotados en la Argentina y que quienes hoy no tenían derecho en ese momento, año 2023, no los iban a tener tampoco con Javier Milei, por más que él prometiera libertad, que su libertad era la libertad de los mercados, la libertad del capital financiero, y por eso le dije esa frase que trascendió un poco, que era un gatito mimoso del poder económico. Y lo era, ¿no? Más mimoso de lo que yo me imaginaba incluso. Miren que ya había sido 2 años diputada en la Cámara de Diputados, ellos me sentaba con Nicolás del Caño y a continuación estaban Javier Milei y Victoria Villarruel, o sea que estuvimos 2 años sentados al lado y me sabía mucho de ellos a esa altura, pero creo que siempre logran sorprendernos porque es un gobierno claramente neoliberal en lo económico y conservador en lo político. Así que ahí me decidí a escribir Zurda, y como decía Pablo, a mí me gusta citar mucho una frase de Rodolfo Walsh, de quien tengo el honor de ser abogada en su causa. Represento a su hija Patricia y a su familia, represento la causa de Vicky Walsh, que vamos a ir próximamente a juicio oral. Hoy hablábamos con los compañeros del colectivo de abogados, algo para mí muy emocionante, ¿no? Rodolfo Walsh habla de su hija Vicky, del asesinato de su hija Vicky, este periodista que luego es desaparecido también. Bueno, los argentinos no necesitan explicación, estoy explicando para el resto. Su hija Vicky ya había sido desaparecida y Rodolfo Walsh en la carta abierta puede decir ya en el año 77 que todo eso que estaba pasando en la Argentina era miseria planificada. Miren la claridad que había que tener para ya haber sufrido el allanamiento de su casa en el Tigre, como comienza la carta abierta, a la Junta Militar, para ya haber perdido una hija, pero para saber mirar más allá de la tortura y decir, esto es miseria planificada. Acá están las multinacionales detrás, acá está el Fondo Monetario detrás. A mí me parece de una claridad mágica, porque hay que tener mucha solvencia para poder ver a través del dolor de la pérdida de una hija. Quienes somos padres, quienes somos madres, no nos imaginamos una cosa igual, y poder decir a través de eso, esto que vinieron a hacer no es simplemente tortura, no es simplemente encarcelamiento, si lo digo en este lugar tan emblemático. Vinieron a proponer miseria planificada para nuestro país de las manos de las multinacionales, de las manos del Fondo Monetario. Incluso dan nombres de muchas multinacionales que son las mismas que hoy en la Argentina. Defiendo a trabajadores, por ejemplo la Shell, la empresa Shell. Defiendo a trabajadores, represento a trabajadores que están siendo despedidos, discriminados por su actividad gremial, y son las mismas empresas multinacionales que Rodolfo Walsh nombraba en la carta abierta. Y me permito este paréntesis porque Pablo hablaba de la memoria. En el libro yo le doy un peso muy importante a la memoria, porque en Argentina es una de nuestras luchas, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Pero a ver si la memoria se puede entender como reconstrucción de los hechos del pasado. Y a mí me gusta cómo lo describe Rodolfo Walsh, porque Rodolfo Walsh dice que las clases dominantes siempre han procurado que los trabajadores no tengamos memoria, que cada lucha comience de cero. Por eso es tan importante escribir, por eso es tan importante este tipo de encuentros, porque la memoria se construye colectivamente, no solo para hablar del pasado, sino para pelear por un futuro. Y lo peor que podemos hacerle a esta derecha, o lo mejor que podemos hacerle a la derecha, mejor dicho, es concederle que ellos son el futuro, ellos son atraso, ellos son volver al pasado, son volver 100 años atrás de conquistas de derechos laborales. El futuro es nuestro si nos convencemos que toda construcción de memoria, que toda pelea por la justicia, que toda pelea que damos cada día es para construir un futuro. Y ahí empieza la discusión recién. ¿Qué tipo de futuro queremos? ¿Qué tipo de futuro queremos quienes defendemos los derechos humanos? ¿Qué tipo de futuro queremos quienes nos consideramos de izquierda? ¿Qué tipo de debate nos tenemos que dar para construir ese futuro? Pero no podemos resignar eso. Y bueno, en ese ánimo de no resignar eso es que me decidí a escribir este libro. Y después viene el problema más difícil, ¿no? Que es ponerle nombre. ¿Cómo se llama? Todo esto que yo digo lo puedo explicar acá en una sala, entre compañeros, compañeras que queremos debatir, pero después viene cómo denomino en una palabra o en 2 palabras lo que quiero significar. Y elegí la palabra zurda porque para Milei zurda es como quien dice basura, y si me permiten una falta de educación muy propia de estos liberfachos, es que para ellos es como mierda. Decirte zurdo es decirte lo peor que te pueden decir. Él va a Davos y dice zurdo, lo voy a perseguir, da discursos y siempre tiene esa palabra presente, Milei y la derecha en otros lugares del mundo.
Entonces me parecía muy importante ponerle zurda y que sirva como excusa para explicar qué es ser de izquierda. ¿Qué es ser de izquierda? Porque somos todo lo que a ellos les molesta. Somos los valores de la solidaridad, somos los valores de lo colectivo, somos los valores entre las mujeres de la sororidad, somos los valores de no creer que vamos a avanzar pisándole la cabeza al de al lado. Y así también, explicando esto, muchas personas descubren que tenemos mucho más valores en común y que nos podemos unir para pelear contra esta ultraderecha mucho más allá de lo que es la estricta militancia que pueda tener la izquierda. Porque tenemos valores compartidos, porque tenemos una historia compartida, porque tenemos los mismos enemigos compartidos. Y en esa pelea me parece que empecé a explicar zurda. Pero hay otra palabra que a ellos les molesta mucho, que es comunista. Todo es comunista. Todo lo que a él le molesta es comunista. Y ahí me pregunté, ¿por qué? ¿Cómo? Ah, pensé que alguien me había... Claro, antes era subversivo, exactamente. El rol que cumplió en los años 70, la palabra subversivo, luego fue reemplazada por terrorista. Todo lo que les molesta a las clases dominantes del mundo es terrorista. Si defiendo a Palestina, soy terrorista. Si defiendo tal o cual lucha en el mundo, soy terrorista. Bueno, comunista. Y yo creo que solo en las películas se pelea contra los fantasmas, que en la vida real nadie pelea contra un fantasma. Entonces hay algo en esa idea que les sigue provocando mucha irritación, porque ven que su capitalismo salvaje podrá imponerse coyunturalmente, pero quienes tenemos la idea de construir una sociedad sobre otras bases, también nos podemos imponer, y que en esa pelea estamos, y que no la vamos a abandonar más allá de las coyunturas que vivimos. Tenía por acá algo que había anotado. Soy un poco desordenada con los papeles, pero me guío, la voy encontrando. Fernando Rosso, que es un periodista de La Izquierda Diario, un compañero muy querido, en el prólogo, él me hace uno de los prólogos de este libro, dice: el miedo libertariano, utiliza la palabra libertariano para denominar la gente de Milei y no concederle libertarios, Rosso no les concede eso tampoco. El miedo libertariano a la idea comunista, a la que percibe como una acechanza permanente, no es solo un delirio de su más que demostrada paranoia. Es una expresión deformada de una potencia y un movimiento que, pese a las condiciones adversas, mantiene su fuerza vital. Entonces, yo en el libro quiero recuperar eso también. Quiero recuperar la idea de fuerza vital que siguen teniendo las ideas del socialismo, que siguen teniendo la idea de pelear por una sociedad sin explotación, sin ningún tipo de opresión, sin clases sociales, donde se pueda planificar la economía sobre otras bases, donde la planificación cotidiana de la economía parta de la autogestión y el autogobierno de la clase trabajadora y no del beneficio de unos pocos, que parta de las necesidades de la mayoría y no de las ganancias de unos 1000 millonarios en el mundo, que son los que hoy están, además de quedarse con la riqueza social, destruyendo nuestro planeta. Porque también nos preocupa eso, nos preocupa qué planeta vamos a dejar. En Argentina la juventud usa una frase que dice: no hay planeta B. Bueno, es así. Hoy ya no se puede pensar ninguna pelea si no se piensa también desde ese punto de vista. Así que esas son algunas de las ideas que me llevaron a poner ese título, Zurda, porque creo que representa mucho más de la izquierda estrictamente, que es militante, y que a mí me encanta invitar a que militen con nosotros, porque creo que además te da una vida mucho más plena, pelear por una vida libre, pelear porque tus hijos y tus hijas tengan un destino, no solo ofrecerles bajar la cabeza, decir no se puede. Yo digo las almas cansadas hay un montón. A mí me gusta ofrecer almas que estén dispuestas a pelear, que tengan ideales y recuperar eso cada día. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Creo que nadie me va a convencer que solo tenemos que elegir entre un capitalismo salvaje, como puede ser Milei y su internacional reaccionaria, y un capitalismo con rostro humano. No existe el capitalismo con rostro humano, lo decían bien recién. ¿Cuál es el capitalismo del rostro humano? El que en vez de tener un 60% de pobreza tiene un 25%, tiene un 30%. Te puede parecer humano si vos no estás en ese 25, pero si tus pibes, si tus hijos y tus hijas no comen todos los días, como pasa en Argentina, difícilmente te parezca humano.
Si tus hijos mueren en una balsa en el mar tratando de cruzar el Mediterráneo, ¿eso es capitalismo humano o es capitalismo salvaje? Yo creo que ahí hay una gran discusión. No es que los dos sean iguales, nadie puede igual a las cosas, acá no estamos para pensamientos simples, que para eso hay otra gente también. Pero es hora de empezar a pensar qué queremos hacer, qué queremos dejar. Solo tenemos que elegir entre ese capitalismo brutal, salvaje, discriminatorio, xenófobo, racista y un neoliberalismo progresista. ¿Es todo lo que tenemos para pelear o podemos pelear por otra cosa? Por eso yo creo que un rol de la izquierda es incomodar. Y vamos por el buen camino cuando no solo incomodamos a la internacional reaccionaria, sino también a aquellos que se dicen demócratas, pero que jamás se van a animar a tocar los intereses de las grandes multinacionales, que jamás el hambre de un pibe o una piba los va a conmover al punto de tocar los intereses de las grandes multinacionales, al punto de tocar los intereses de aquellos que tiran el 30% de la comida en el mundo. No sé si conocen esa cifra, yo la tomo en el libro. El 30% de la comida que se produce en el mundo se tira y hay continentes enteros que no tienen para comer. Entonces, ser de izquierda, ser zurda, es eso, es nunca bajar la cabeza contra eso. Y al que le incomode, que le incomode. Yo cuando voy a luchar nunca le pido al que tengo al lado el carnet para compartir una lucha. Me gustaría que la unidad se dé ahí, se dé en la calle, se dé en la lucha. Pero para construir una alternativa política, un proyecto político, tiene que haber más. Tiene que haber una idea común donde nada te resulte indiferente, donde nada de lo humano te resulte indiferente, donde nuestro dolor sea el dolor de esos niños y niñas palestinas, igual que me duelen los niños y niñas de mi país que no pueden comer. Tiene que ser igual. Tiene que ser exactamente igual. Y yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no se unen con el peronismo? Hoy me lo preguntaban en una entrevista. Y yo puse este ejemplo. No hay unidad que no parta de principios y valores comunes. Unidad en la calle, unidad en la lucha, toda. Unidad contra los genocidas, toda. Pero hasta ahí. Después empieza la discusión, ¿qué queremos? ¿Para qué luchamos? ¿Por qué discutimos? ¿Cómo puede ser? ¿Es lo mismo lo que hacemos en cada lucha o cada lucha la tenemos que mirar a la perspectiva que le queremos dar? Y para mí cada lucha es solo una parcialidad de cada lucha que damos. En Argentina hubo un proceso electoral hace unos días en la ciudad de Buenos Aires. El candidato de Milei sacó el 30% de los votos, de un 15% del padrón. La mitad de la población no fue a votar. 15% representa lo que sacó. Digo para que no venda tampoco él. El candidato del PRO, otro tanto. Y el candidato del peronismo, Leandro Santoro, salió en segundo lugar. ¿Qué pasó en el proceso electoral? Para mí pasaron dos cosas con esto de los valores. La primera, que la mayor parte de la población solo se enteró que había 3 listas. Muy democrático no es. Hubo una manipulación total, se separó la elección, se votó en la legislatura cambiar el sistema de votación, hubo 17 listas. Solo 5 obtuvimos una representación legislativa. Es decir, no me quejo desde lo electoral, me parece que no hay que manipular la voluntad de la población. Pero días previos a la elección, mientras veíamos esas imágenes de Gaza, que no sé si les pasa a ustedes lo mismo, ya son insostenibles, son imposibles de mirar, mientras veíamos eso, y más cuando yo lo contaba hoy, yo soy de origen judío, cuando las historias de mis abuelos con las cuales llegaron a Argentina son esas, son huyendo del hambre en Rusia, de las persecuciones en lo que hoy sería, en el caso de mi familia, Odessa o Pinsk en Bielorrusia. ¿Cómo? Si mis abuelos me contaban eso, ¿yo puedo permitir que eso hoy le ocurra a otro pueblo del mundo? Y los 3 principales candidatos de la elección tienen una característica particular. El candidato de Milei, absolutamente pro Estado de Israel, defienden todo, incluso cuando socialdemocracias europeas ya dicen, che, acá es demasiado. Sí, exactamente. El candidato del PRO, ni que hablar, la candidata del PRO, totalmente alineados con Israel. El PRO además tiene mucha historia de compra y venta de armas, Patricia Bullrich y demás. Y el candidato bueno, no es más Unión por la Patria porque se cambió el nombre, pero es el candidato del peronismo, en estos mismos días no fue a la comisión investigadora por Milei, no habló en el Congreso, en el Parlamento, el día que se
trataba de interpelar y que se investigue a Milei, y fue a una reunión de parlamentarios solidarios con la embajada, con el Estado de Israel. Está en los medios, no hay nada que yo esté inventando. Entonces, uno tiene que tener principios y valores que le permitan sostener esto. A mí no hay nada que me convenza que para que yo consiga un puesto electoral, yo voy a resignar mis principios. Si alguien quiere que no me vote, no seré diputada, no seré legisladora, pero yo un genocidio jamás voy a sostener. Y espero, lo cuento, porque espero que sean muchos y muchas los que lo digan, no solo de mi fuerza política, para que esto no sea más así. Porque yo, la juventud de mi país, no quiero que piense que con tal de enfrentar a Milei se puede hacer cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque esto en Argentina lo vimos. Porque ya se hizo un mega acuerdo electoral que incluyó a todo el mundo, que tuvo la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a todos. Solo creo que quedó fuera el Frente de Izquierda. Y nos dijeron que esa unidad, no importa si no pensamos igual, es para parar a Macri. ¿Y saben cómo terminó? No cumplió las expectativas que prometió, sufrió la juventud un desacato enorme y terminaron votando a Milei. Entonces hay que tener mucho cuidado con las promesas incumplidas, con vuelve el asadito, se decía ya, se va a llenar la heladera, Alberto Fernández dijo que iba a terminar con el patriarcado por decreto. Ahora causa risa, pero en ese momento éramos pocas las que nos animábamos a decir, che, me parece que no, que el patriarcado y el capitalismo van más o menos juntos, que no va a ser tan fácil que el capitalismo abandone el patriarcado porque hay trabajo no pago. Bueno, sería otra discusión, en el libro también está la discusión del feminismo socialista y las tareas sociales de reproducción y muchas otras cosas. Pero creo que estas discusiones son importantes, No son discusiones secundarias ni a la hora de defender los derechos humanos, ni a la hora de defender las libertades democráticas, porque en el mundo hay una gran persecución. En unos días va a estar aquí en Barcelona mi compañero Anas Kassib, miembro de nuestra corriente hermana en Francia, donde lo acusan de terrorismo. Va un compañero ferroviario, portavoz de nuestra organización, va a juicio por haber dicho que hay un genocidio en Palestina. Y probablemente puede perder su trabajo, puede ir a la cárcel, es decir, tiene consecuencias muy graves las acciones que hacemos. Bueno, nosotros creemos que así como está la internacional reaccionaria, está la internacional de aquellos que se dicen demócratas, pero que permiten este tipo de persecuciones o directamente las llevan adelante, como Macron en Francia. También los pueblos oprimidos del mundo, la clase trabajadora merece su propia internacional. Y por eso estamos en esta recorrida también en diversos países, porque queremos empezar a discutir qué internacional para nosotros es la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Son las banderas de la Cuarta Internacional, que es eso que bien explicabas vos. Esas ideas, poder hablar con la frente en alta, de no haber cometido crímenes contra la humanidad, de haber defendido siempre a la clase trabajadora, de haber tenido claro de qué lado tenemos que estar. Y en el libro, si hay algo que quiero transmitir, que nada de esto lo decimos con el dedo parado desde un café, sino que le ponemos el cuerpo a todas y cada una de las peleas de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud, compartiendo con compañeros y compañeras de las más diversas extracciones políticas. Yo no voy a decir, no voy a defender a Rodolfo Walsh porque no era trotskista. Sería un delirio. ¿A quién se le ocurre? Quiero aprender de él, quiero tomar sus mejores lecciones para, como dijo él, que los trabajadores tengan memoria. Pero sí que a la hora de construir mi organización política, mi militancia política y pensar un futuro, quiero tener bien claro sobre qué bases esto debe hacerse, porque ya vivimos y estamos pagando muy caro en la Argentina en que terminan las frustraciones. Las frustraciones no son gratuitas. El otro día, en esta jornada que estuve en Francia, una compañera me decía, nos pasó lo mismo con Biden. Muchos compañeros y compañeras que se decían socialistas o socialistas, decían, bueno, no, yo estoy en el Partido Demócrata porque quiero dar la pelea desde adentro y quiero parar que vuelva Trump. No solo volvió Trump, sino que trajo a Elon Musk y a toda otra banda de mafiosos inescrupulosos con él. Entonces es una discusión que hay en el mundo, y quiero decir solo una cosa más para volver a algo del libro. El compañero decía que por ahí le asombraba cómo discutíamos, a pesar de la unidad que hemos tenido en el Frente de Izquierda durante muchos años, cómo discutíamos. Está bien que si vos lo notaste, a mí me parece bien que me lo digas, y a mí me gusta
todas las discusiones que sean de frente, porque precisamente esa es la idea. Yo creo que de cara a quienes luchan, a quienes pelean, como en la izquierda a diario, tenemos que discutir todo. Lo que sí te voy a decir, y hablo por mi corriente y por mí misma y por Nicolás del Caño y quienes me acompañan, jamás he utilizado en ninguna campaña electoral un minuto de televisión para hablar de otro compañero de izquierda. Nunca. Tenemos espacios otros lo hacen, yo no voy a caer en eso. Tenemos espacios muy acotados en los medios masivos de comunicación y demás, y jamás voy a ir ahí a decir, tal o cual cosa. No, nunca lo hice. Nunca lo hice. Debatir todo, pero creo que los debates sirven, y sirven un montón, porque si no, los errores se pagan y se pagan muchísimo. Yo no necesito, como te dije, compartir o pedir un carnet de afiliación a nadie para compartir una lucha, para defender una huelga, para defender un trabajador o una trabajadora. Pero me parece que en el terreno de la construcción política y qué alternativa política tenemos frente a monstruos tan grandes como los enfrentamos, es eso. Y una cosa más, porque tal vez hablé mucho, es mi costumbre, perdonen, somos abogados, las definiciones que nos gusta hablar demasiado, pero lo último que quería decir es que, como bien decían acá, el libro tiene la bajada, es zurda, apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo. Yo creo que si hay algo lo cual quiero dedicar mi tiempo en este momento es a decirles a toda la juventud, a todas las generaciones, a las mujeres, a todos y todas los trabajadores que no hay que bajar la cabeza. Que estas almas cansadas se queden cansadas en su casa, pero que no desmoralicen más. Que no digan que no se puede. Sí se puede, podemos seguir peleando, podemos levantar la cabeza porque ¿saben qué? En Argentina tenemos el ejemplo de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo no vamos a poder? Abuelas y madres de Plaza de Mayo que salieron a pelear contra Videla, no contra Milei, no contra Patricia Bullrich, que son malos, son represores, contra Videla, contra Macera, contra Agosti. En el 77 ya estaban dando la vuelta a la Plaza de Mayo. Si ellas pudieron, si una querida compañera que murió hace muy poquito, como Mirta Baravalle, con 99 años, peleando hasta el último de sus días, pidiendo que la lleven a la plaza. La querida Nora Cortiñas, que murió también hace muy poquito, pero quiero recordar a mí... Sí, muy bien. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza y las vamos a abrazar siempre y vamos a seguir su ejemplo. Porque Mirta Baravalle fundó Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es fundadora de las dos organizaciones. Y uno la veía y era una mujer flaquita. Y vos decías, ¿esta mujer pudo con todo eso? Y ella buscó hasta el último día a Camila o Ernesto. Y yo a cada lugar que voy menciono que Camila y Ernesto siguen con la identidad cambiada, siguen con la identidad apropiada. Y cuando entré aquí vi un cartel que hay acá afuera, en otra de las galerías, que cuenta que también uno de los crímenes del franquismo y de la dictadura aquí fue apropiarse de los bebés. Yo digo, ¿qué ejemplo tenemos en Argentina, no? Esas abuelas y esas madres que jamás dejaron de pelear y cómo los genocidios, las masacres, se construyen también con la apropiación de los bebés que terminan con su identidad cambiada, terminan con su historia cambiada y es nuestra obligación peleando por ella. Pero si Mirta, si tantas abuelas y tantas madres pudieron contra la dictadura, ¿quién me va a decir que no se puede? Que no le carguen a la sociedad sus propias cobardías, sus propios intereses electorales o el que sea. El que es cobarde que se haga cargo. El que prefiere armar artilugios electorales porque cree que con eso va a parar a la ultraderecha, que lo haga, pero que después no se asuste cuando la derecha crece. Yo no me asusto porque tomo el ejemplo de las madres, de las abuelas y ese ejemplo de los 30.000 detenidos desaparecidos, que es realmente toda una generación de obreros y estudiantes que nos mostró que hay otro camino, que nos mostró en el Cordobazo, que nos mostró en el Mayo francés, que nos mostró en tantas luchas que la unidad entre obreros y estudiantes es tan potente. Así que solo para terminar, no vamos a bajar la cabeza, no nos van a convencer
que nos tenemos que resignar, y mucho menos que lo único que nos queda a la izquierda es ser grupo de presión de proyectos ajenos. No, queremos nuestro propio proyecto, queremos nuestra propia alternativa política, queremos construir una sociedad, como dije antes, sin explotación, sin opresión. Queremos recuperar todos y cada uno de los sindicatos para que sean herramientas de lucha de la clase trabajadora. Queremos recuperar cada lugar donde se reúnen los estudiantes para organizaciones democráticas, para que se unan con la clase trabajadora. Las mujeres queremos volver a salir a la calle porque no se va a terminar el patriarcado por decreto, ya lo vimos, ni aún creando ministerios. Los ministerios además siempre son los que menos presupuesto tienen, no sé si es una casualidad de Argentina o pasa en todo el mundo, pero queremos dar esa pelea. Estamos convencidos y convencidos que tenemos que mantener nuestros principios, que tenemos que mantener nuestros valores, y que zurda es muchos zurdos juntos, es muchas zurdas juntas, porque toda pelea es colectiva. Muchas gracias, gracias de nuevo por estar acá. Muchas gracias por haber venido, en serio. Realmente nunca me imaginé que íbamos a poder hacer algo tan lindo. Espero que sigamos en contacto. Si me escriben en mis redes sociales lo leo yo. Así que toda opinión que tengan, todo lo que quieran me pueden decir. Muchas gracias.